Damos gracias al Señor por este domingo de resurrección. Es un domingo poderoso, es un domingo donde celebramos no la muerte, no celebramos la cruz, sino que celebramos la vida. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Hoy quiero hablarles acerca de los beneficios de la resurrección de Cristo. Y ya he dicho que Semana Santa es una celebración demasiado importante para todos aquellos que somos seguidores de Cristo. Aquí no estamos hablando de aquellos que tienen una buena religión. Estamos hablando de aquellos que son seguidores de Cristo, que han decidido rendir su vida a Cristo, que están esforzándose para vivir una vida que agrade a Cristo. Esos son los verdaderos seguidores. Y en muchas partes del mundo, yo diría en un gran porcentaje del mundo, se celebra esta Semana Santa. Algunos asocian los niños pueden salir. Algunos asocian esta semana con el hecho de no comer carne. Pero esta semana no tiene nada que ver con eso. No se trata de no comer carne, se trata de no andar en la carne. Que es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces la gente dice, no vamos a comer carne hoy. Yo recuerdo en mi país, eso cuando chico venía a mi mente siempre, entonces, bueno, hay que comer pescado, hay que comer otro tipo de cosas porque la carne no se puede comer. Y no es la fiesta donde no comemos carne, quizás podríamos entender que es la celebración donde debiéramos asumir un compromiso de no andar en la carne, ¿verdad? De andar con el único propósito de agradar a quien lo dio todo por nosotros, a quien entregó su vida por nosotros. Esta mañana mi deseo como pastor es que podamos tomar conciencia del tremendo valor, el tremendo significado que tiene no solo el día viernes en Semana Santa, un día de oscuridad, un día de tinieblas, no solamente el día sábado, un día de confusión, sino el tremendo valor que tiene saber que un domingo parecido a este quizás, pero al amanecer del primer día de la semana, según el calendario judío, el domingo, en la mañana muy temprano, el Señor se levantó de entre los muertos, venció al último enemigo que tenía, que era la muerte, y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Este día es un día glorioso. Cuando comenzamos este servicio, estábamos como un poquito así, agüitados, es la palabra que usan ustedes, agüitados, un poco tristes, desanimados. Yo decía, no, es día de resurrección, es día donde debe inundarnos un profundo gozo, una profunda alegría. Es el día más glorioso para el mundo cristiano, porque hay un único líder cuya tumba está vacía, en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. La tumba más importante en la historia de la humanidad, ¿sabe cuál es? No es la tumba de Mahoma, porque él está ahí, si es que le quedan huesos. No es la tumba de ningún otro líder. La tumba más importante es la de Jesús. ¿Y saben por qué? Se los cuento. Porque ahí no hay nadie. Porque Él se levantó, porque Él resucitó, porque Él se levantó venciendo a la muerte. Y Él está intercediendo. Con mucho respeto lo digo, no es María la que intercede por nosotros, es Cristo. Es Cristo. Él está a la diestra del Padre, orando día y noche por cada uno de nosotros. Él está velando día y noche por tus planes. Él está velando día y noche para que el propósito, la asignación de Dios sobre tu vida se cumpla. Él no deja de orar por ti en las noches, en las mañanas, donde tú vas, con quién estás y haciendo lo que tú estás. Él está orando, intercediendo por ti. Le dije a Patti, cuando subimos la noticia de mi padre, le dije algo que tiene que ver con esto. Lo que más voy a extrañar de mi papá es su intercesión. Porque mi padre todos los días, desde las 6 o 7 de la mañana, aún con 93 años, oraba.
oraba 2, 3 horas por los ministros, por su familia, por sus hijos. Y a pesar que no lo veíamos, pero podíamos sentir esa cobertura de la intercesión, de la oración de nuestro Padre. Yo me pregunto, ¿cuánto más poder tiene la intercesión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más poder Él tiene? Él vela por ti, Él ora por ti, Él está día y noche orando e intercediendo. Los beneficios, son muchos los beneficios de la resurrección de Cristo. No tendríamos día ni semana para hablar de cada una de ellas en profundidad. Yo solamente hoy quiero tocar algo muy práctico, pero antes decirle que esto de la resurrección es de mucha importancia. Es de mucha importancia por la sencilla razón, y lo mencionó Hugo en su lectura devocional. Es sumamente importante la resurrección de Cristo, porque si Cristo no hubiese resucitado, nos quedamos sin mensaje, nos quedamos sin proclamación, nos quedamos sin evangelio, nos quedamos sin fe. Y nuestra fe estaría fundada en el aire, en nada contundente. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera extraordinaria en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14 y 15, y luego el 20. El apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. No sirve de nada nuestra proclamación, no sirve de nada nuestro mensaje si Cristo no hubiese resucitado. Vana es también nuestra fe. Nuestra fe se sustenta en el hecho real, en el hecho histórico que Cristo murió y resucitó. Amén. Mira, algunas veces nosotros perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de estar impresionados. Y así como cada 25 celebramos el nacimiento, 25 de diciembre, así como cada mes de abril celebramos Semana Santa, pareciera que pierde efecto en nuestra vida. Pero es realmente poderoso saber que nuestro Señor resucitó. Dice: vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Verso 20, Pablo concluye esta frase poderosamente. Él dice: más ahora Cristo, después de todo lo que ha dicho, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Yo pensé que usted iba a saltar. Yo pensé que le iba a dar a su compañero de asiento, ¿verdad? Y le iba a dar una sonrisa. Eso, muévalo, ¿verdad? Que no se le pase la mano, sí, pero muévalo. Es una bendición. La resurrección es la evidencia que el cristianismo es verdadero. Es el fundamento de nuestra fe. No recuerdo bien la historia, pero leí un artículo donde un musulmán se encontró con un seguidor de Cristo. Y el musulmán, haciendo alarde de su fe y de su religión, a este musulmán le dice al seguidor de Cristo, se encontraron en un viaje, y el musulmán le dice al otro seguidor de Cristo: ¿y dónde vas tú? Le dice: voy de viaje. ¿Y quién eres tú? Le dice: yo soy un seguidor de Cristo. Le dice: mira, yo voy a la Meca, voy a ver la tumba de mi líder religioso, y porque él está ahí, entonces yo voy y a besar la tumba. Y le dijo este musulmán: qué lástima que tú tienes en Jerusalén una tumba vacía. No sé si entienden. O sea, qué lástima que tú vas a una tumba vacía. Pues ahí está el secreto del evangelio. Ahí está la base del cristianismo. Ahí está la esencia de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra predicación. La palabra vana significa vacía, sin sentido. No tendríamos mensaje,
no tendríamos predicación, no tendríamos nada que contarle al mundo. Y la resurrección es un hecho y hay muchas pruebas contundentes. Necesita el ser humano tener más fe para creer que Él no murió y resucitó que para creer que Él resucitó. Porque la historia lo confirma, los escritos bíblicos lo confirman, los padres de la fe lo confirman, los testigos oculares lo confirman. Por más de 2000 años, la gente ha tratado de restarle valor, importancia a la resurrección, y se ha levantado una serie de tesis para decir que el cuerpo del Señor no resucitó, se lo robaron, lo cambiaron de lugar, nunca murió, sino que se hizo el tonto y luego se levantó cuando toda la gente estaba durmiendo en silencio. Han dicho una serie de cosas, pero nunca han podido colocarle el pie a un hecho real e irrefutable como la resurrección de Cristo. Jesucristo es el personaje central de la historia. No es antes o después de Marx, no es antes o después de Mahoma, no es antes o después de Lenin, no es antes o después de Mussolini. La historia se parte en Cristo. Es antes o después de Cristo. Amén. A ese Dios nosotros servimos. A ese Dios nosotros adoramos. Y si a usted se le ha gastado el evangelio, yo quiero que usted vuelva a mirar la cruz. Y yo quiero que vuelva a entender que Él ya no está en la cruz, que Él ya no está en una tumba, que Él ha resucitado. La tumba vacía es la mayor evidencia, o la evidencia más poderosa de que Él resucitó y está a la diestra del Padre. Los testigos, mira nomás simplemente aquí hablando de lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 8, hablando de la resurrección. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que recibí. Pablo nunca enseñó lo que él no había experimentado por revelación. Siempre él habló de lo que el Espíritu Santo por revelación le enseñaba. Y Pablo dice algo muy interesante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que ha ocurrido ha sido conforme a las Escrituras. Jesús vino como un niño a nuestra escena humana, vino de acuerdo a las Escrituras, nació en el lugar de acuerdo a las Escrituras. Jesús murió de acuerdo a las Escrituras. Jesús resucitó de acuerdo a las Escrituras. Entonces todo lo que tiene que ver con la persona de Jesucristo confirman las Escrituras, porque en Él se cumplió todo lo que los profetas y los santos hombres del Antiguo Testamento dijeron con respecto a la persona de Jesucristo: su nacimiento, su muerte, su crucifixión, su resurrección. Todo esto ya estaba escrito de acuerdo a las Escrituras. Y mira lo que sigue diciendo Pablo. Dice, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún al tiempo que Pablo escribe, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, si un juez tiene más de 500 testigos de un hecho, es porque fue real. O sea, es imposible que 500 testigos en ese ámbito donde no había WhatsApp, Instagram, donde no había nada de tecnología, se pusieran de acuerdo para decir, digamos que Cristo resucitó, digamos que vimos a Cristo. Más de 500 personas, aparte de los apóstoles y de los seguidores de Jesús, vieron, fueron testigos oculares. Así que no es solo la tumba, también son los testigos. La resurrección de Cristo es la garantía anticipada, y esto a mí me gusta. La resurrección de Cristo es la garantía anticipada de mi propia resurrección.
Amén. ¿Cuántos saben que un día, si Dios no viene antes y no mueren, van a resucitar? Esa es nuestra garantía. Y vamos a resucitar con cuerpos glorificados, con cuerpos perfectos, sin necesidad de pasar por una cirugía. Nuestros cuerpos van a estar perfectos, perfectos, súper perfectos, glorificados, sin límites de tiempo y espacio. Pablo a los tesalonicenses, es su primera carta, capítulo 4, verso 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Según la Biblia, el morir es un dormir del alma. Así como en la vida natural uno se acuesta para despertar, en la vida espiritual la muerte es un descanso para volver a despertar en la resurrección. Entonces, ya que la resurrección es un hecho irrefutable, es decir, que no se puede esconder, que no se puede ignorar, que no se puede desmentir, ya que la resurrección no se puede desmentir, veamos algunos beneficios prácticos de la resurrección de Cristo. Juan capítulo 20, verso 19 al 22. Yo quiero animarles a que hoy, llegando a casa, tú puedas leer este texto. Es un texto de mucho contenido. Hay muchas emociones, hay muchas expresiones que Juan describe que tienen que ver con la realidad de nuestra propia vida también. Juan 20, 19 al 22 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. No olvidemos que Jesús fue arrestado un jueves en la noche. No olvidemos que Jesús fue crucificado un viernes a las 3 de la tarde. El sábado estuvo predicando a los espíritus encarcelados y luego al amanecer del primer día Él resucitó. Tengamos en cuenta eso. Aquí dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, Jesús resucita en la mañana, y en la noche lo primero que hace Jesús es presentarse a sus discípulos. De las 5 apariciones que registran los evangelios, esta es la primera vez que Jesús, el Cristo resucitado, con un cuerpo glorificado, se aparece en una reunión de sus discípulos. Pareciera que la iglesia primitiva tenía por costumbre reunirse el primer día de la semana a adorar al Señor, tal cual lo hacemos nosotros. Por eso yo sigo insistiendo que el día domingo, hermano, aunque venga el presidente, no te pierdas la reunión del día domingo. ¿Aló? Aunque venga Bill Gates, no te la pierdas, porque es mucho mejor estar en la casa del Señor. Gracias por su entusiasmo. Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Mira, los discípulos, entendamos el contexto. Luego que Jesucristo fue llevado a la cruz, luego que Jesucristo fue sepultado, los discípulos quedaron totalmente desorientados. Los discípulos no sabían qué hacer. El maestro con quien habían compartido los últimos 3 años, el maestro que les había dado las mejores enseñanzas, ya no estaba con ellos. Y la expresión que estaban las puertas cerradas, ¿saben por qué tenían las puertas cerradas? Por temor, por miedo a los judíos. Porque estos indefensos discípulos pensaron: si con Jesús hicieron esto, si a Él lo mataron, lo crucificaron y lo sepultaron, pues nosotros que somos sus seguidores vamos a experimentar el mismo escarnio. Por eso es tan vívido lo que Juan relata en su evangelio. El lugar donde estaban los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros.
Me encantan estas palabras, me emocionan, me dan esperanza, porque estos discípulos algunas veces pienso que podríamos ser nosotros, que vivimos atemorizados, que vivimos sin esperanza, que vivimos desorientados por las tantas situaciones de la vida doméstica, que no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar, no sabemos cuál es nuestro norte. Y vivimos intranquilos por lo que estamos viviendo o por lo que vamos a vivir. Una situación económica insostenible, un matrimonio quebrado, hijos en la droga, una confusión interna en mi vida, un desazón de mi propia existencia. Pero el primer beneficio que yo veo de la resurrección de Cristo es que Él trae paz a la vida de los corazones. Él es el autor de la paz. Él trae paz a las vidas de aquellos corazones que están entristecidos, que están temerosos, que están angustiados. El primer beneficio de la cruz yo lo veo como un beneficio para nuestra vida práctica. Hay muchos conceptos teológicos que podríamos hablar con respecto a los beneficios, pero yo quiero llevarte en esta mañana a que tú entiendas el aspecto práctico. ¿De qué me sirve a mí que Cristo haya resucitado? ¿De qué sirve a mi propia vida hoy, en el siglo XXI, aquí 17 de abril del 2022? ¿De qué me sirve a mí que Cristo haya resucitado? La respuesta es sencilla. Él tiene y trae la paz que ninguno de nosotros puede encontrar en ningún lugar ni en ninguna cosa. El profeta Isaías, hablando de Jesús, le llama: Él es el admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. O sea, no hay lugar donde tú puedas encontrar la paz. No hay un resort donde tú puedas encontrar la paz. No hay ningún lugar, no hay ninguna cosa donde tú puedas encontrar la paz que necesita tu vida. No lo da la droga, no lo da el dinero, no lo da el sexo ilícito, no lo da la economía, no lo da nada. El único que puede dar verdadera paz, traer quietud a nuestros corazones, no es un lugar, es una persona, se llama Jesucristo. Aleluya. Y yo quiero animarte, iglesia, a que si alguno en esta mañana no tiene esa paz que necesita, que no tiene esa tranquilidad que necesita, que sus noches se vuelven un calvario, que sus noches se vuelven de ir de un lugar a otro, de la mesa de luz a la muralla, es porque tú necesitas no una religión, tú necesitas a Cristo. Y es posible que esta mañana sea tu día, el día que tú reconozcas que la paz solo la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay una paz que no se compra en la Walmart, que no se compra por Amazon, tampoco está en Oferap. Hay una paz que el mundo no entiende, y no la entiende porque nunca la ha experimentado. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, esa paz se encuentra en una sola persona, se llama Jesucristo. Ese es el primer beneficio, que la resurrección de Cristo trajo paz a la vida del ser humano. El ser humano, después que se apartó de Dios, tomando su propio camino, se fue por la vía del pecado, por la senda de la inmoralidad. Desde ahí en adelante el hombre nunca ha tenido paz en su corazón, porque la paz no es ausencia de conflictos. La paz es tener la persona de Cristo viviendo dentro de nosotros. Esta semana yo pude experimentar esta paz.
cuando me avisan que mi padre había partido a los brazos del Señor. Salgo de mi habitación, Lucas estaba trabajando en sus pantallas. Mi papá. Y lo recibí con una tranquilidad, con una paz en mi corazón. Luego, cuando pude ver la transmisión del servicio, ahí estaba llorando, porque es normal llorar, porque nos hace bien llorar, porque somos humanos, porque somos de carne y hueso. No somos superhombres, no somos super espirituales, no somos robots, tenemos sentimientos. Y ahí, mientras miraba el desarrollo de la ceremonia, lo que hablaba mi hermano, los testimonios y la honra que se le daba a mi padre, obviamente mi corazón estaba triste. Pero cuando yo recibí la noticia, después de hablarle a Lucas, le dije: Señor, trae tu consuelo sobre nuestras vidas. Y sentí una paz, una tranquilidad. Tú dices que cuando se te muere un padre, cuando se te muere un ser querido, cuando se te muere alguien que te ha regalado las mejores enseñanzas, cuando se te muere tu héroe, aunque no perfecto, porque tienen pies de barro nuestros héroes, nadie es perfecto, entonces no es cualquier pérdida. Y eso te afecta, te toca. Pero en medio del dolor, Dios trajo esa paz a mi corazón. Y no solamente a mí, sino que también a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, mi madre, que también está con 92 años. ¿Dónde podemos encontrar la paz? No la busques, no gastes dinero, solo en Cristo. Así es que ese primer día, la primera que va al sepulcro, ¿saben quién fue? La primera que ve que la tumba Giselle está vacía, la primera que llega al sepulcro y se da cuenta que la piedra está removida, fue María Magdalena, fue una mujer. Fue una mujer. Hay muchas tesis que la gente dice con respecto a por qué fue la mujer la que primero vio la tumba vacía. No lo sabemos y podríamos especular y decir muchas cosas o hasta chistes, pero no es el momento. Simplemente quiero mencionar a María Magdalena, porque María Magdalena fue esa mujer que cuando se encontró con Jesús tenía 7 espíritus malignos en su cuerpo. Y cuando fue liberada por un toque del Maestro, cuando fue liberada por Jesús, esa mujer se convirtió en una discípula mountain bike, a toda prueba, a todo terreno. En todos los relatos que hacen los evangelios acerca de la crucifixión y de la resurrección, ¿quién está siempre ahí? María Magdalena, la que había estado posesionada por 7 espíritus malignos, la que tenía una vida inmoral deplorable. ¿Quién estaba a los pies siempre de Jesús? ¿Quién estaba ahí en la crucifixión y en la resurrección? ¿Quién fue la primera mujer que vio la tumba vacía? María Magdalena. Y quiero mover tu corazón en esta mañana, iglesia, y los que me están escuchando también, y ojalá el resto de la iglesia me esté escuchando también. Nada hizo que esta mujer tuviera algo más importante en su vida que la persona de Cristo. Apenas amaneció el primer día de la semana, María Magdalena va corriendo al sepulcro. En la crucifixión, ahí está María Magdalena. ¿Sabe lo que yo veo en ella? Una mujer agradecida. Veo tantos cristianos tan poco agradecidos, que Dios ha hecho tanto por ellos, les ha dado tanto, ha hecho milagros extraordinarios, que deberían estar aquí agradeciendo y honrando el nombre del resucitado.
pero cualquier cosita trivial lo deja en casa. Esa gente no tiene agradecimiento posiblemente como lo tuvo María Magdalena. O sea, ¿qué haces tú cuando vives una vida con 7 espíritus malignos? Me acuerdo del endemoniado de Gadara. Cuando Jesús lo liberó, lo único que quería ese endemoniado, Marcos capítulo 5, lo único que quería ese endemoniado era seguir a Jesús. Hay gente en la vida, yo me he encontrado con personas, María Magdalena, que son seguidoras después que Jesús salvó en su vida y nunca más volvieron atrás. Y estuvieron en todos los momentos con Jesús. Pero hay personas, también me he encontrado como los 9 leprosos, que después de recibir un milagro, después de recibir una respuesta, se fueron. No sé en qué grupo tú estás, no sé en qué grupo tú estás. Pero seguir a Cristo involucra un compromiso a toda prueba. No es cuando puedo, no es cuando tengo tiempo, no es cuando no viene la familia, no es por el party, no es por el cumpleaños. Seguir a Cristo significa renunciar a muchas cosas. Amén. Pareciera duro mi mensaje, pareciera fuera de contexto, pero es la verdad. La paz. Primer beneficio de la resurrección es la paz. Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz tiene que ver con la reconciliación. Estábamos enemistados de la cruz, éramos enemigos de la cruz, seguíamos la corriente de este mundo, pero en Cristo, nosotros que estábamos lejanos, hemos podido tener paz, nos hemos reconciliado. Amén. Hermanos, esa es una bendición tremenda. Y el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ya hice las paz con Dios si yo creo en el sacrificio de Cristo. Si yo creo en su sacrificio, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la paz, que es esa reconciliación, la puedo vivir y la puedo experimentar. Así que en medio del dolor de los discípulos, en medio de la desesperación y del temor por los religiosos, Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, había cámaras por todos lados, y Jesús en cuerpo glorificado traspasa, Giselle, las murallas de esa habitación, y mientras ellos están con mucho temor, Jesús les dice: paz a vosotros. Si no hay paz en tu vida, el único que puede dártela es Jesucristo. No busques, no pierdas el tiempo, que no se te pase la vida, porque la vida es una sola y es corta, y algunas veces con artritis. No puedo evitar dar un chiste así. El segundo beneficio de la resurrección es que trae gozo a los corazones. Mira lo que dice el verso 20: y cuando les hubo dicho esto y les mostró las manos y el costado. A mí me hubiera gustado estar ahí. A ver Jesús, a ver el costado, a ver las manos, muéstramelas. A ver, me hubiera gustado ahí. Tomás se perdió la bendición de haber estado en esa reunión. Como muchas personas se pierden la bendición por estar en la reunión. Vamos a saltar ese capítulo. La resurrección trae gozo a los corazones, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado traspasado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El segundo beneficio que trae la resurrección a nuestra vida es gozo, es alegría, es esa vitalidad de saber que nuestro Señor venció la muerte, venció el pecado el viernes, venció la muerte, el último enemigo, el domingo. Eso debe ser una experiencia de gozo, ver al Señor resucitado.
Creo que ellos no lo podían creer. Pero ¿cómo eres tú? ¿Es un fantasma? La gente en los tiempos de Jesús creía que cuando la gente moría su alma andaba deambulando por 3 días. Por eso Jesús al 4.º día va a ver a Lázaro para destruir toda evidencia, todo mito equivocado, para que la gente creyera que Lázaro verdaderamente había muerto y que Jesús lo había resucitado. Entonces Jesús se aparece y le dice: paz a vosotros. Y luego cuando le muestra las manos, a lo mejor le debe haber contado una película de lo que pasó en el sepulcro ese sábado. A lo mejor le debe haber contado Jesús todo lo que hizo ese día ahí predicando. El tema es que ellos se llenaron de gozo, se llenaron de alegría, se llenaron de entusiasmo. Mira, vivimos en una sociedad que ha perdido la capacidad de disfrutar la vida. Vivimos en una sociedad de que si no tienes el último iPhone, no puedes disfrutar la vida. Si no tienes el último carro, no puedes ser feliz. Si no tienes el último bolso Louis Vuitton o qué sé yo, Coach, o ayúdenme ustedes las mujeres, bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Si no tienes el último tenis, no puedes disfrutar la vida. Porque para la sociedad moderna la vida se disfruta dependiendo de las cosas que tú tienes, del jardín que tú tienes, de la casa que tú tienes, del carro que tú manejas. Y nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos no para darnos solamente vida eterna allá en la eternidad, sino vida abundante para disfrutarla aquí y ahora. Nos olvidamos de eso. Y siempre pensamos que cuando yo tenga esto voy a ser feliz. Que cuando tenga al príncipe azul, ¿qué príncipe de Nicaná? ¿Ah? O la princesa, aunque tenga pata de palo, no importa. No vas a ser feliz. Porque la única felicidad, el único gozo se encuentra en Jesucristo. ¿Cuál es tu nombre? Gladys, se encuentra en Jesucristo. Escuché mal, ¿verdad? Si me di cuenta. No es Gladys, pero para la televisión sirve. ¿Dónde podemos tener el gozo? Y algunas veces pienso que nosotros los cristianos, hermanos, hemos perdido el gozo. Somos muy serios, algunas veces muy espirituales o espiritualoides, ¿verdad? Y nos reímos en casa de todos los chistes y aquí somos serios, cara de palo, rostro de madera. Y con los amigos felices y con la selfie felices, pero aquí serios. Los beneficios de la cruz es que tener a Cristo en el corazón nos llena de gozo. Nos llena de gozo. Aún en las pruebas, aún en las dificultades, aún en la lucha, aún en la necesidad, nos llena de gozo. El mundo necesita cosas para tener alegría, porque la alegría se alimenta de lo externo, pero el gozo se alimenta de Cristo. Por eso quien está conectado a Cristo siempre va a vivir en abundante gozo. Por eso Pablo y Silas estaban en la cárcel, habían sido azotados e hicieron de la crisis un altar de adoración. Porque quien come de Cristo, quien tiene a Cristo, hace de la crisis un altar de alabanza. Entonces el beneficio de la cruz es que Cristo trae gozo. Cuando estudiaba, mis compañeros me decían: Riquelme, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Yo les decía: bueno, ustedes ya saben, voy a ir al templo a estar con los jóvenes. Qué aburrida tu vida. Hay una película que se llama así, creo, Qué aburrida tu vida. Me decía: qué aburrida tu vida. Entonces después llegábamos el domingo a clase y yo le decía: ¿y cómo lo pasaron? No, me la pasé el domingo devolviendo todo, con un dolor de cabeza. La verdad es que llegué a las 12 a la fiesta y de ahí me perdí. No sé qué tomé, no sé qué me dieron, no sé qué comí, pero me perdí. A lo mejor ustedes saben. Algo me echaron en el frasquito y me perdí. Y pasé el domingo botado en la cama, botando todo. Oh, qué lindo fin de semana, ¿eh? Qué lindo fin de semana. Yo la pasé súper bien. Disfruté el domingo con mi familia, comimos juntos, fui a la iglesia el domingo, 2 horas, no le hace mal a nadie. Aunque llegue quien llegue, no le hace mal a nadie.
La pasé súper bien. Hoy día yo veo a esa gente acabada, envejecida, sin el gozo que solo nos puede dar Cristo. Amén. Pablo a los filipenses dice: he aprendido a estar contento, cual sea mi situación. Hermanos, gocémonos en la abundancia y en la escasez. Gocémonos. Gocémonos, ¿verdad? En el dolor. Gocémonos en la prueba. Gocémonos en la pérdida. Algunas personas, amigos, me han llamado y me dicen: Misael, estamos contigo, gracias, gracias. Y sí, hay tristeza en mi corazón, pero no sobrepasa el gozo que Dios nos da, aún en los momentos más duros y más difíciles. El beneficio de la cruz, el beneficio de la resurrección es que Él trae gozo, gozo a nuestra vida. Y lo tercero, verso 21, voy terminando. Entonces Jesús les dijo otra vez, es decir, 2 veces Jesús le dice lo mismo: paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El tercer beneficio de la resurrección es que nuestra vida encuentra sentido, encuentra propósito, encuentra una razón para vivir. Recuerdo en Juan 21 cuando Pedro aún estaba en que si creía o no en la resurrección de Jesús, y Pedro dice: esto se terminó para mí, me voy a pescar. Y los otros, porque Pedro siempre es el líder, y los otros le siguen también, y se echan al mar y se van a pescar. Esa expresión me parece que es como Pedro volviendo a su antiguo oficio y perdiendo el llamado que Jesús le había hecho en Mateo capítulo 4 en el mar de Galilea. Y pareciera que Pedro y los discípulos se olvidaron del llamado, de la asignación, del propósito, y estaban ahí en la pesca, volviendo a sus redes, a su trabajo de pesca. Y aquí, cuando veo en esta escena tan importante, cuando Jesús se aparece en medio de ellos, lo primero que les da es paz, luego les da gozo, y luego les dice: como el Padre me envió a mí, así, de la misma manera, con la misma autoridad, yo les envío a ustedes. En otras palabras, lo que yo entiendo de ese texto es que Jesús tenía una misión que el Padre le había dado. Pero Jesús le dice a sus discípulos: esta misión ahora es su misión. Lo que el Padre me ha encomendado, ahora yo se los encomiendo a ustedes. Y mi asignación, mi llamado y mi propósito de vida ahora es el de ustedes. ¿Cuánta gente vive desorientada en la vida? ¿Cuánta gente no sabe a qué vino? ¿Cuánta gente no sabe para qué existe? Algunos solo consumen oxígeno. Algunos se levantan y están desocupados porque no saben qué hacer con su vida. Y hay tanta gente que vive así, sin propósito, sin una designación. Cuando Jesús se presenta delante de ellos, les dice: como el Padre me ha enviado, así yo también los envío. Es decir, les dio una razón para continuar adelante. Les dio un motivo para continuar adelante. Les dio una tarea, un trabajo para continuar adelante. A mí de repente me sorprende ver gente joven que no sabe qué hacer con su vida. No tienen un proyecto, no tienen un sueño. Mira, se dice que la persona más pobre en este mundo no es la que le falta dinero, es la que no tiene un propósito por el cual vivir. Y pareciera que algunas veces nuestra mente está bloqueada porque uno le pregunta y no sé. Como el chiste del Bombo Fica, no sé, ¿se acuerdan? No sé. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Y llegamos al 25 de diciembre y al 31 de enero ¿y qué has pensado? No sé. ¿Y qué vas a hacer?
Tampoco sé. El problema es que se nos pasa la vida. Y cuando queremos, ya no podemos. Cuando queremos hacer algo, ya no podemos. Yo siempre digo, bueno, voy a dejar que pase todo esto, voy a colocarme en forma, voy a ir a la montaña y voy a empezar a trotar una maratón. Es que ya no puedo hacerlo. Ya no tengo el cuerpo, no tengo los años, no tengo el físico, no tengo la resistencia, porque se nos pasa la vida. Si en esta mañana hay alguien que no tiene una razón para vivir, no tiene un propósito, tiene que conocer a Cristo. Tiene que rendir su vida a Cristo. Él le va a dar sentido a su vida, Él le va a dar un propósito, Él le va a dar una razón para vivir. Yo tengo muchas razones para vivir. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo a la congregación, tengo a mis hermanos, tengo muchas cosas todavía por vivir. En una honra que le hice a mi padre, le dije: papá, voy a ser fiel, no solamente para ver al Señor, sino para también encontrarme con usted. Yo tengo una razón para vivir, quiero verlo, quiero encontrarme con mi Señor, quiero ver a mi padre, a la gente, a mis suegros, a la gente que se ha ido por el Señor. Quiero decirte que nada que te ocurra en la vida te tire al piso. Tenemos la habilidad de levantarnos, tenemos la habilidad de pararnos aún en las peores circunstancias y de seguir adelante, hermano. La vida continúa, la vida sigue. Si algo no resultó, pues da vuelta a la página y sigue. Ayer yo estaba muy entusiasmado. Por fin había encontrado una casa. Por fin había metido una oferta. Estaba soñando, ya estaba haciendo tantas cosas. Y ya estaba saltando, y ya estaba viendo todo cómo hacerlo y qué iba a hacer ahí. No. Ok, bueno. Damos vuelta a la hoja y seguimos buscando. O sea, no nos podemos tirar al suelo. Porque lo que tú tienes y lo que yo tengo, que es Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria, es demasiado grande, es demasiado poderoso. Parece que usted me mira así como, sí, es así, hermano, es demasiado grande, demasiado poderoso, para vivir como achatado por la vida, para vivir así como, ay, es que mi vida, ¿qué es tu vida? Tu vida es un regalo de Dios, tu vida es para disfrutarla, tu vida es para aprovecharla. Tu vida es para pasarla bien en el buen sentido de la palabra. No se me van a ir todo al pario, ¿verdad? Póngase en pie, por favor. Los beneficios de la resurrección: paz en nuestros corazones, gozo en nuestra vida y un sentido de propósito, un sentido para nuestra existencia. Quiero terminar con Isaías 53:5. Cuando yo pienso en la persona de Jesús, pienso en que todo lo que yo merecía y todo lo que tú merecías, alguien dijo: calma, yo voy a hacerlo por ti. Isaías 53:5, si puede estar ahí en la pantalla. Es un hermoso texto y quiero terminar con esto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Las rebeliones, nuestros pecados, nuestras ofensas delante del Padre. Yo tenía que pagar por eso. Tú y yo teníamos que pagar por nuestras rebeliones. Tú y yo teníamos que ir a la cruz. Tú y yo teníamos que pagar una condena. Pero me gusta lo que dice el profeta Isaías 750 años antes de Cristo. Él dice: mas Él, hablando de Cristo, mirando al futuro, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido, Él fue castigado, Él fue golpeado. Todo lo que Él recibió, tú y yo teníamos que recibirnos. Pero Él dijo: esperen un momento, muchachos, déjenme a mí. Es como cuando alguien venía a molestar a mis hijos y yo decía: muchachos, atrás, que aquí está Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Yo peleo por ustedes, yo me la juego por ustedes. Claro, tenía miedo en el corazón, pero no podía demostrarlo, ¿verdad? Es la mitad de la pelea perdida, demostrar el miedo.
Eso me decían a mí en la cárcel. No, no estuve en la cárcel. Escúchame. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. Mira, esa palabra molido. O sea, no es aplastado, no es un toquecito, es molido. Es como cuando la gente aplasta y muele la uva o muelen la aceituna para sacar el aceite. O cuando trituran la flor para que saque un lindo aroma. Jesús fue molido. Tú y yo éramos el candidato para ser molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, el castigo para que yo tenga paz fue sobre Él. Mira, todo lo que tú merecías, todo lo que yo merecía por nuestro pecado. Hay gente que dirá, no, yo no soy pecador. Sí, eres pecador. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios. No hay ningún santo sobre la tierra. Nadie. Nadie. La paz que nosotros tenemos se la debemos a que Él tomó nuestro lugar. A que Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Por eso me causa tanta tristeza cuando no podemos ver, cuando no podemos ser agradecidos, cuando no hay una sonrisa por el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, esto no se trata de celebrar religiosamente una fecha. Esto se trata de tener la convicción de lo que Él hizo por nuestra vida. Él fue el gran sustituto. Solo en Cristo encontramos verdadera paz. Solo en Él experimentamos el verdadero gozo. Y solo Él es el único que puede darnos un propósito y un sentido. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. A la gente que está en casa, que Dios bendiga tu vida y que Dios sea cada vez más real, trayendo esa paz que tú necesitas, ese gozo que has perdido y que traiga un propósito y un sentido para tu vida. Los que estamos aquí vamos a tomar esta palabra y la vamos a colocar en práctica el resto del año, sabiendo que todo lo mejor que podemos encontrar lo encontramos en la persona de Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos.